La ficción de las películas que nos entretienen en un domingo familiar es emocionante y entretenida porque tienen una cierta relación con la realidad, características que humanizan lo extraordinario. Por ejemplo, el auto que viaja al futuro sigue siendo un DeLorean y Superman, un ser ultrapoderoso, cae rendido ante Luisa Lane, una terrícola que ejerce el mejor oficio del mundo. Objetos y conceptos que podemos ligar a nuestra realidad y que nos permiten relacionarnos con el mundo que presenta la película. Por otra parte, también existen historias caóticas y temibles que podemos comprender porque contienen suficientes características de la realidad y por lo cual podemos relacionarlas. Pero aún así, no son escenarios deseables por nosotros. La película de Stanley Kubrick, El Resplandor, nos presenta uno de esos escenarios para nada deseables. La cinta estrenada en los años 80 nos coloca durante un tormentoso invierno en el Hotel Overlook. Aquí es donde somos testigos de la progresiva pérdida de cordura del padre de familia, Jack Torrance, quien después de pasar un mes cuidando el lugar en compañía de su esposa y su hijo, decide dejar de trabajar en el libro que estaba escribiendo para comenzar la persecución de sus seres queridos a lo largo de los laberínticos pasillos del hotel para finalizar con sus vidas. El terror psicológico que nos muestra la película está basado en lo increíble que resulta pensar que un padre o un esposo, una persona que se supone debe de proteger a su familia, decide comenzar acciones violentas en contra de esta. Todos esos conceptos como familia o violencia podemos comprenderlos y ligarlos a la psique del personaje principal para poder analizar sus deseos e intenciones de acuerdo a la teoría del psicoanálisis. Sigmund Freud en su teoría planteaba que la psique de las personas era dominada por tres partes que en conjunto resultaban en la exteriorización de los deseos del sujeto adecuados a su realidad social inmediata, y gracias a lo cual funcionaba como parte de una sociedad y sus reglas. Los deseos más individualistas y egoístas permanecen en el resguardo del ello. Esta es la parte de la psique que puede ser la más conflictiva cuando se trata de interactuar con los demás. Esta está limitada por el superyo, la cual refiere al principio de la moral, de manera que está sujeta a lo que las personas con las que interactuamos en el día a día consideran como bueno o adecuado, y desea seguir esas normas de forma estricta. Ambas partes están siendo mediadas por el yo, el cual se define por el principio de la realidad y es aquella que exige una reflexión constante entre ambas percepciones. Así escoge la acción real que se llevará a cabo, para complacer en lo posible las necesidades del sujeto sin afectar la correlación entre sus iguales. Si nos basamos en esta idea de la psique para entender el personaje, podemos analizar su evolución a lo largo de la cinta y cómo cada parte de su pensamiento va entrando en conflicto hasta que por fin sus deseos más egoístas quedan al frente guiando su comportamiento. Enlistaremos sus deseos de la siguiente manera. En el ello encontramos que sus deseos más egoístas son que su familia lo deje solo, que su esposa no lo moleste exigiéndole ser un buen padre. Desea que tanto ella como su hijo dejen de exigirle atención, ser un buen hombre de éxito en su carrera. Él desea beber licor y mantener una vida sexual con otras mujeres. En la contraparte que le exige ser moralmente adecuado, el superyo, tenemos que debe de ser un trabajador en busca de lo mejor para su familia más que para él. Mostrarse como un padre y esposo atento, dejar el alcohol para que no lastime a su familia, mantenerse fiel a su matrimonio y esforzarse por escribir un libro exitoso. Y finalmente lo que resulta en realidad, el yo, en el cual tenemos que él es un conversador sarcástico con su familia, es amable con los demás trabajadores del hotel, así como con su jefe. Dejó de beber alcohol durante 5 meses después de lastimar a su hijo en una borrachera. Buscó un trabajo después de perder su antiguo empleo como maestro. Se dice a sí mismo que su proyecto del libro solo requiere el tiempo que le concede ese trabajo para poder ser terminado. Cuando inicia la película, Jack presenta muy claro las ideas del superyo. Esto es así porque procura mostrarse muy complaciente ante el señor Stuart Ullman, el sujeto del cual depende su contratación en el trabajo de cuidar el hotel. De manera que sus expresiones no son groseras o sarcásticas. De hecho, él deja en claro que ese trabajo es lo mejor que le podría pasar tanto a él como a su familia. Su comportamiento es idóneo para una situación así. Sus gestos, su ropa y su forma de expresarse son correctas si es que no desea que le den una negativa. En cambio, su comportamiento se modifica cuando está solo con su familia, un entorno en el cual él tiene un mayor control. Cuando habla con ellos, su forma de decir las cosas es muy sarcástica y poco amable. Parece molestarle cada vez que su esposa e hijo le preguntan algo. Esto es notorio, pero aún así su familia no externa su molestia por eso. Ambas partes parecen comprender que es lo cotidiano y esto debe de suceder así para que pueda funcionar la interacción sin un mayor conflicto. En este tipo de escenas podemos ver al personaje en un mayor equilibrio, guiado por el yo, inclinándose en los deseos del ello. No es lo idóneo, pero es funcional dentro de su círculo cercano, de acuerdo a sus reglas de comportamiento a las cuales ya están acostumbrados. No es hasta que está solo, pensando y trabajando en su libro, que comienza a mostrarse con más fuerza las ideas del ello.
Un mes después de iniciar su trabajo, la soledad del lugar y el gran tamaño de los espacios comienzan a afectar su mente. Su pensamiento comienza a surgir como ilusiones, en las cuales él habla con trabajadores del lugar que en realidad no existen, pero que él utiliza para poder tener discusiones internas en las cuales intenta justificar las medidas que tendrá que tomar para poder obtener lo deseado por el ello. La película nos plantea que el hijo de Jack es sensible a cosas supernaturales, como presencias, lo cual le añade cierto misterio a la cinta y explica que realmente sí existe algo siniestro en el hotel. Pero por otra parte el padre no tiene esa característica, y por lo cual es más macabra la realidad, la cual nos dice que Jack simplemente resultó afectado por el tiempo que estuvo presente en ese lugar, lo cual no hizo más que externar su ello, al estar alejado de toda relación social más allá de su propia familia, dejando solo su conflicto interior. Cuando se convence a sí mismo que su familia es lo único que lo detiene para lograr sus deseos, él se otorga el permiso por medio de las ilusiones de doblegarlos. Se convence de que debe obligarlos a entender que su trabajo, lo que él quiere, es importante, pero para él eso significa terminar con la vida de su familia.